Bienvenido, bienvenida a esta segunda clase dentro de nuestro ciclo gratuito de Herbolaria Alquímica. Me da mucho gusto que nos estés acompañando. Yo soy Juan Pablo Ruiz, creador de Herbolaria Quintesencia. Y estoy muy contento de la respuesta que hemos tenido con el último video. Y bueno, si no estuviste en el otro video, me gustaría contarte un poquito acerca de qué se trata esto, ¿no? Herbolaria Alquímica pues es un ciclo de clases gratuitas donde la intención es empezar a conectar a la gente con las plantas, empezar a despertar esa conexión profunda, ese amor profundo que hay por la naturaleza y empezar a ver que las plantas son mucho más que solamente portadores de compuestos activos, sino que son verdaderamente aliados que pueden ayudar a transformar nuestra vida, a cuidar nuestra salud y la salud de nuestra gente querida. En esta ocasión, lo que quiero es compartirte cómo preparar medicinas. Cómo es que vamos a tomar la información del primer video, que si no has visto te recomiendo que lo vayas a checar antes de continuar con y cómo podemos tomar esa información que vimos sobre las plantas y empezar a transformar esto en medicina. Cómo podemos hacer medicina con plantas medicinales. Bueno, entonces, el último video, soy muy honesto, fue una experiencia bastante interesante. Es la primera vez que estamos haciendo este formato, es la primera vez que estamos grabando los videos antes de dar las clases y montándolos y todo. Y pues obviamente estaba viendo una curva de aprendizaje interesante para todos y estaba muy nervioso de ver cómo iba a salir todo y de ver cómo iba a ser las respuestas y la gente iba a resonar con todo esto. Y pues estoy muy contento de ver todos los comentarios que ha habido, de ver gente de todo el mundo, de Argentina, de Colombia, de España, de Panamá, de México, de Estados Unidos, mucha gente de muchos lugares conectados y de alguna manera resonando con este mensaje. Entonces estoy muy contento y les agradezco a todos y a todas por darse el tiempo de estar aquí y por darse el tiempo de participar en estas clases. Y bueno, más allá de unos pequeños detalles de edición, la verdad es que todo estuvo muy bien y estoy muy contento con cómo va todo esto. Entonces, bueno, como te decía, en la última clase estuvimos viendo cómo es que podemos empezar a conectar con las plantas a nivel profundo. Cómo es que podemos empezar a crear esta relación donde las plantas no son solamente herramientas o portadores de compuestos activos que tienen un efecto en el cuerpo, sino que son aliados, son amigos o amigas cercanas con las cuales empezamos a estrechar vínculos. Y lo que proponía era que la verdadera medicina de las plantas no está tanto en la química, está en la relación. Y hablamos también un poco acerca de 3 plantas que son muy especiales. Entonces, de nuevo, si no has visto ese video, échale un ojo, ve a verlo y después te sumas a porque vamos a estar construyendo. Cada uno de los videos se construye uno sobre el otro. Y bueno, para que puedas sacar el mayor provecho de estas clases, te recomiendo que vayas a verlo si es que no lo has hecho. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente a esta clase del día de hoy. Y como te decía, vamos a hablar acerca de cómo preparar medicinas con plantas. Y el día de hoy quiero hacerte una demostración paso a paso de cómo preparar tinturas. Si ya sabes cómo hacer tinturas, no te preocupes. Quizá puedes sacar algo nuevo de esto, pero incluso si ya has tomado algún otro curso conmigo o ya sabes perfectamente cómo preparar tinturas, la clase que viene vamos a estar ligándola exactamente con esta y vamos a estar haciendo una potenciación de la medicina que vamos a crear el día de hoy. Entonces, incluso si ya sabes cómo preparar tinturas, ve a preparar esta tintura que te estoy invitando a hacer para que podamos completar lo que vamos a hacer durante este ciclo en la última clase. Como te decía en el último video, una de las experiencias que he tenido después de enseñar mucho durante varios años a muchas personas es que uno de los miedos que parece haber es este miedo a aventarse a empezar a hacer medicinas. Y una de las cosas que suele pasar es que hay un miedo de pronto como a equivocarse, hay un cierto miedo a hacer mal la medicina, a veces hay también un cierto miedo a hacerla mal o prepararla mal y que la planta en sí pueda ser perjudicial, que pueda ser tóxica, que pueda haber un mal uso de la medicina como tal. Entonces, antes de empezar ya con la parte práctica, me gustaría tocar estos 2 puntos que creo que son importantes. La primera es, con la creación de medicinas. Y
Aquí la mejor invitación que te puedo hacer es a no clavarte demasiado, a tomar este trabajo como un aprendizaje, porque eso es lo que es. A fin de cuentas, la parte de crear medicinas es casi como un lenguaje, es como un idioma que estamos aprendiendo a hablar. Entonces, nadie espera que, por ejemplo, si no sabes hablar francés o italiano, que empieces a intentar y que puedas hablar la lengua perfectamente. Es algo que a veces toma tiempo y pues en el proceso pues hay errores y decimos cosas que pues a veces pueden dar un poco de risa a otras personas, pero es parte del proceso de aprender. Y si nos quedamos atorados en el miedo de tiene que ser perfecto, si no es perfecto no lo puedo hacer, pues entonces nos paralizamos. Entonces la invitación que te quiero hacer ahora es, si tú tienes estas ganas de hacer medicina, estas ganas de empezar a transformar las plantas en medicina y hacer tinturas o pomadas o cualquier forma que a ti te llame de trabajar con estos seres, que lo empieces a hacer. Realmente la mejor cosa que puedes empezar a hacer es empezar a hacerlas. Porque en el proceso de la manufactura, en el proceso de empezar a trabajar con las plantas, de empezar a trabajar con los diferentes materiales, es que realmente empezamos a obtener la sabiduría y el entendimiento de aquellos detalles que es imposible transmitir en un libro o incluso así en palabras, incluso con una persona que te está siguiendo uno a uno. Hay cosas que solamente en tu experiencia vas a poder entender. Entonces, mi maestro siempre me decía que si aquello que estamos enseñando o aquello que estamos aprendiendo no crece maíz, ¿de qué sirve? Entonces, espero que puedas tomar esta enseñanza y que puedas crecer maíz con ella, que puedas realmente hacerla florecer y hacer que se convierta en algo nutritivo para ti, para tu gente y para tu comunidad. La segunda cosa que quiero tocar es ese tema que decíamos acerca de la preocupación de usar más las plantas, que pueden tener un efecto nocivo en la salud. Y es un tema importante porque el hecho de que las plantas sean elementos naturales, que sean medicina natural, no quiere decir que son 100% seguras. De nuevo, hay plantas que son muy seguras y muchas de las plantas, de nuevo, que conocemos y que usamos comúnmente son relativamente seguras, pero de la misma manera hay plantas muy potentes que están en ese umbral entre veneno y medicina. Y una frase muy famosa es que no hay veneno, solamente hay sobredosis. Entonces, en sobredosis o en dosis excesivas, hasta el agua puede ser perniciosa. Entonces, la cuestión con las plantas es eso, es conocer bien cuáles son nuestros aliados y conocer bien cuál es el rango de acción que tienen y cuáles son las cantidades dentro de las cuales las podemos usar. Entonces, si estás empezando, si no tienes como un amplio conocimiento de diferentes plantas, te recomiendo que empieces con plantas que son muy seguras. Cosas como la manzanilla, como la caléndula, como la menta, como la hierbabuena, como el diente de león. Muchas de estas plantas son perfectamente seguras y están en el otro polo, en el otro extremo, donde hay esta línea donde no es muy claro si son alimento o si son medicina. Entonces vamos a ver que hay esta polaridad. De un lado tenemos plantas muy suaves o plantas que se pueden usar durante mucho tiempo o en cantidades grandes, que son casi como alimentos. Si lo pensamos, muchas de las plantas que son alimento pues también son medicina. Las zanahorias, los betabeles, todas estas también tienen efectos medicinales sobre el cuerpo, pero son tan comunes, son parte de nuestro día a día, pues realmente no pensamos en ellas como medicina, sin embargo lo son. Y como decíamos, en el otro lado de la escala, pues tenemos estas plantas que son realmente de dosis muy pequeñas, porque son extremadamente potentes. Cosas como la fitolaca, como la datura, como la amapola y otras plantas que tienen estos efectos mucho más potentes y mucho más dirigidos sobre el cuerpo, que realmente son de dosis muy pequeñas. Otro ejemplo es el Digitalis purpurea, que es una flor muy hermosa que es altamente tóxica, es un tóxico muy fuerte para el corazón, pero usado en las dosis adecuadas, y de hecho esto no se recomienda para nada usar en casa, pero hay ciertos medicamentos que están hechos a base de esta planta y son medicamentos específicamente para el corazón. Entonces, la cosa aquí no es tenerle miedo a las plantas, es entender muy bien cuáles son las plantas con las que podemos trabajar,
cuáles son nuestros aliados y hasta dónde van estos aliados, cuál es su rango de acción, dónde son seguras y dónde ya no. Entonces, para empezar este camino y para mantenernos en este espacio seguro, lo que yo te invito a hacer es encontrar unas 5 o 10 plantas que sean seguras, que tú sepas que son plantas que no tienen toxicidad y que empieces a trabajar con ellas. Y ya si te sientes llamado o llamada a empezar a profundizar en los ámbitos de las plantas más potentes, que lo vayas haciendo con cuidado. Pero para los motivos de esta clase vamos solamente a hablar de plantas que son muy seguras y así podemos tener resuelta esta cuestión del miedo que puede haber de pronto a usar más las plantas. Porque algunas de las plantas que vamos a estar hablando, solamente voy a mencionar algunas de las cuales podemos hacer estas tinturas, son plantas que son casi inocuas. De nuevo, están en ese espacio donde no es muy claro si son alimentos o son medicina, porque se pueden usar de manera bastante sencilla, bastante segura durante periodos largos de tiempo. Bueno, pues hay muchas maneras de hacer tinturas. Realmente varía un poco según si tenemos planta fresca, si tenemos planta seca. Y bueno, hay como, yo creo que tantas maneras de hacer tinturas como hay personas haciéndolas. Pero bueno, en este caso quiero darte una manera muy sencilla, muy fácil, que puedes hacer en casa y con la cual puedes empezar a tinturar toda clase de plantas. Entonces, bueno, para esta preparación lo que vamos a necesitar es una báscula. Vamos a necesitar también un frasco vacío donde vamos a poner nuestra planta y donde vamos a hacer la tintura. Necesitamos un vaso medidor que esté graduado para poder medir volúmenes de líquidos. Y necesitamos alcohol del 96 potable. Es muy importante que sea potable. El alcohol de uso tópico es tóxico, entonces es muy importante que sea alcohol potable. Agua, de preferencia agua destilada, pero si no tenemos agua destilada, agua de manantial o agua potable está bien. Ahora, si no tenemos fácil acceso a alcohol de alta graduación potable, lo que podemos usar es algún licor, algo como mezcal o tequila, vodka o el licor de tu preferencia. Bueno, entonces con estos ingredientes básicos vamos a empezar. Entonces, lo primero que queremos hacer en esta manera de preparar las medicinas es determinar exactamente cuánto es que pesa la planta que vamos a estar usando. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pesar primero nuestro frasco, vamos a tarar el peso, eso quiere decir que vamos a restar el peso del frasco, y hecho esto, vamos a empezar a llenar nuestro frasco. En este caso, vamos a estar haciendo una tintura con planta seca. Y en esta manera de hacer tinturas, la planta seca se tintura en una proporción de 1 a 5. Eso lo que quiere decir es que por cada gramo de planta vamos a usar 5 mililitros de una mezcla de agua y alcohol. Y ahorita vamos a pasar a hablar de cuánto va a ser esa mezcla. Digamos, cuánto de alcohol y cuánto de agua. Bueno, entonces en este caso tengo 30 gramos de rosas. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este peso de 30 gramos por 5, según la fórmula que estábamos diciendo. Entonces, eso nos va a dar un total de 150. Entonces, 150 es la cantidad de mililitros que voy a usar de agua y alcohol. Entonces, si estás usando vodka o tequila o eso, o cualquier otro licor, aquí lo único que tendrías que hacer sería medir exactamente qué cantidad, solamente tendrías que medir 150 mililitros de este licor y aplicarlo directamente a tu planta. Ahora, como en este caso tenemos el agua y el alcohol por separado, tenemos que agregar la mitad y la mitad de cada uno. Entonces, vamos a agregar 75 mililitros de agua y 75 mililitros de alcohol para tener un total de 150 mililitros de nuestro solvente para esta tintura. Una cosa que es importante cuando estés empezando a medir tus líquidos es que pongas tu vasito en una superficie plana y que viertas el líquido observando al ras del suelo o al ras de la mesa exactamente la medida
del líquido que estás virtiendo, ya que si lo levantas y la copa se inclina, la taza se inclina hacia un lado o hacia el otro, la lectura que vas a tener no va a ser del todo precisa. Otra cosa que es importante o que te recomiendo hacer es agregar ambos líquidos, mezclarlos antes de agregarlos a la planta. Bueno, entonces ya que tenemos nuestra mezcla de agua y de alcohol, lo que vamos a hacer es que la vamos a vertir en nuestro frasco y permitir que se asiente. Ahora, como puedes ver, en este caso, como la hoja de rosa o la flor de rosa es bastante voluminosa, como tiene mucho volumen, el nivel del líquido no alcanza a cubrir completamente la planta. Y es importante que el líquido cubra completamente la planta porque si bien no se va a echar a perder, porque el porcentaje de alcohol es bastante alto, sí se puede oxidar en el caso de algunas plantas. Entonces es muy importante que tratemos de aplastar lo más posible la rosa, en este caso, o la planta que estemos usando. Y en caso de que eso no sea suficiente, algo que puedes hacer que es muy sencillo es tomar un vasito y ponerlo dentro del frasco. Y al empujarlo, como puedes ver, esto lo que hace es que empuja hacia abajo la planta y permite que el líquido sube hacia arriba, permitiendo que quede completamente cubierto. Otra cosa que podrías hacer sería añadir un poco más de tu mezcla de agua y alcohol al 50%. Sin embargo, esto diluiría un poco la tintura. Entonces, es más recomendable tratar de mantenerlo de esta manera. Y listo, ya tienes tu primera tintura, así de fácil. Entonces, ahora una cosa que es importante es que siempre le pongas el nombre a tus tinturas, porque si no después te vas a encontrar frasquitos de quién sabe qué por aquí por allá y es un poco frustrante. Otra cosa que quieres añadir es la fecha en la que hiciste esto, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces ponemos el nombre, ponemos la fecha y puedes poner cualquier otra información que para ti sea relevante. Por ejemplo, puedes poner el porcentaje de alcohol que tiene la planta, puedes poner el regente planetario, si es que lo conoces, y fases de la luna o cualquier bendición o cosa que le quieras agregar a esta tintura. Bueno, entonces con esto ya tienes tu primera tintura. Entonces, una vez que ya la hiciste, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo se deja reposar la tintura? Y aquí hay diferentes preferencias. Lo ideal sería dejarla por lo menos 10 días, aunque a mí muchas veces me gusta dejarla por 15 o incluso durante todo un ciclo lunar. Entonces, dependiendo del tiempo que tengas y dependiendo de las necesidades que tengas, pues lo puedes dejar más o menos tiempo, pero lo ideal es dejarlo un poco más de tiempo para permitir que todos los compuestos activos se extraigan de manera correcta en nuestra mezcla de agua y de alcohol. Otra cosa que se puede hacer es hacer estos tipos de trabajos bajo el día del regente planetario de la planta. ¿A qué me refiero con esto? Como decíamos el día de ayer, cada planta tiene un regente planetario y cada día de la semana también está regido por un planeta. El lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio y así sucesivamente. Las rosas, por ejemplo, están regidas por Venus y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de para qué sirven las rosas. Y hubiera sido ideal hacer este trabajo, si quisiéramos potenciar la energía de las rosas o de esta planta, hacerlo en el día viernes, que de nuevo es el día que está regido por el planeta Venus. Y a su vez, cada día está dividido en horas planetarias. Entonces, si quisiéramos potenciar todavía más este trabajo, se podría hacer dicha labor bajo la hora planetaria de el regente de esta planta, que bueno, ahí ya nos estamos metiendo en cosas muy complejas y bueno, hay personas que le ponen todavía más complejidad y sacan cartas astrales completas de los días para ver cuál es el día más auspicioso para trabajar con dicha planta o para trabajar con cierto aspecto o con cierto proceso. Pero bueno, dicho todo esto, una vez que hayamos esperado nuestros 15 o 10 o 30 días, lo que vamos a hacer es que vamos a colar
nuestra tintura. Y mira, si la dejas más tiempo de 30 días, no te preocupes. Como el contenido de alcohol es bastante alto, no se va a echar a perder. Te lo digo yo, que he dejado tinturas durante 2 años y luego me las he encontrado, seguían buenas. Entonces, después de este periodo, lo que vas a querer hacer es colarla. Entonces puedes tomar una tela de manta, algo que sea resistente, pero al mismo tiempo que permita que pase el líquido, y lo vas a colar. Vas a poner tu manta de cielo, vas a vertir la tintura junto con la planta, porque gran parte del líquido se va a quedar acumulado en el cuerpo de la planta. Lo vas a cerrar y lo vas a apretar muy bien para extraer la mayor cantidad de medicina posible. Hecho esto, vas a regresar tu tintura a un frasco limpio, obviamente donde no esté la planta, y nuevamente vas a escribir qué es, porque no te quieres encontrar ese frasquito dentro de 3 meses y no saber qué es, la fecha para que sepas qué es y cualquier otra información que sea importante y relevante para ti. Y básicamente esta es la manera en la que hacemos tintura con plantas secas. De nuevo, hay muchas otras maneras de hacer tinturas. Varía un poco con planta fresca, y con otras plantas a veces hay requerimientos especiales. Pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos en esto, que es una manera sencilla de hacerlo, es una manera también rápida y que puede empezar a darte cierta experiencia de cómo empezar a trabajar con estas plantas. Otra cosa que es importante mencionar es que a veces cuando trabajamos con planta seca se requieren diferentes proporciones de agua y de alcohol, y esto depende un poco de la planta. Por ejemplo, plantas que tienen una presencia más fuerte de aceites esenciales necesitan un poco más de alcohol, porque evidentemente el aceite y el agua no se mezclan, por lo tanto el alcohol es mejor disolvente para esas plantas. Otras plantas cuyos compuestos son más solubles en agua, pues requieren de más agua. Y evidentemente para saber cuándo usar cuál, pues tenemos que saber un poquito mejor o un poquito más a fondo cuál es la naturaleza de nuestra planta. Una cosa que puede ser de ayuda es preguntar o empezar a observar qué plantas se usan tradicionalmente en tés o en infusiones y qué plantas se usan más tradicionalmente en tinturas. Y eso nos puede dar una idea de si queremos una cantidad más alta de alcohol, las que se usan tradicionalmente en tinturas, o una cantidad más alta de agua, las que se usan tradicionalmente en infusiones, en tés o en decocciones. Bueno, entonces ya para empezar a cerrar un poquito este capítulo, vamos a hablar un poquito acerca de la rosa. La rosa y sus propiedades. La rosa es una planta muy bonita con la cual podemos trabajar, una planta también muy segura. Y vamos a ver que la rosa trabaja principalmente con el corazón a nivel sutil. Bueno, primero a nivel físico, es una planta que trabaja mucho con el sistema digestivo. Es un astringente. Los astringentes son plantas que tienden a tensar, o no necesariamente tensar, sino tonificar el tejido. Entonces, a veces cuando hay diarrea o cuando hay cierta inflamación en el estómago, cuando hay una condición de calor en el estómago, las rosas funcionan como refrigerantes. Ayudan a bajar ese calor, ayudan a dar un poco más de tono al tejido y bajan un poco el movimiento del intestino que provoca la diarrea, y obviamente ayudan a aglutinar para permitir que se vuelva a regular este proceso dentro del cuerpo. A nivel un poco más sutil, la rosa es nuestra planta favorita, o una de las plantas favoritas que tenemos para trabajar con el corazón. Se dice que la rosa es específica para trabajar con personas que han cerrado su corazón a causa de mucho dolor o de un trauma o de una ruptura de corazón. Y la rosa lo que hace es que permite que esa persona vaya abriendo su corazón nuevamente, se vaya permitiendo sentir y permitir tocar y ser tocado por el mundo una vez más, pero de una manera muy suave y muy lenta que le permita ir a su tiempo sin querer forzar el proceso. Entonces la rosa es muy útil cuando necesitamos un proceso suave, un proceso tranquilo, cuando estamos dolientes, cuando tenemos el corazón roto. La rosa permite volver a darnos esa contención y abrirnos para poder tener ese apapacho y esa confianza en el mundo nuevamente. Algunas personas me han estado preguntando si voy a abrir algún curso o si voy a estar profundizando sobre este tema, porque evidentemente todo eso es solamente la puntita del iceberg. Y pues bueno, mi intención ha sido como dar lo más posible, poder compartir información que sea realmente de utilidad y cosas que puedas poner en práctica, cosas que sean útiles en tu vida.
pero definitivamente es solamente la puntita del iceberg. Y bueno, como no tenemos tantísimo tiempo, pues la información es un poco limitada. Entonces, sí, voy a estar abriendo un curso próximamente. Más adelante te estaré dando más detalles acerca de qué se va a tratar, de cuál es el objetivo y un poquito de cuál es la intención de este curso. Pero bueno, esa es un poquito como como la punta del iceberg de todo este tema. Entonces, para las personas a las que les interesa profundizar, manténganse sintonizadas, que más adelante voy a dar un poquito más de información acerca del curso que voy a estar abriendo en algunos días. Entonces, bueno, por ahora quiero solamente cerrar dándote las gracias por estar aquí, por tu tiempo, por ser parte de esto. Y como te decía, para mí es muy, muy importante que esta información se comparta. Para mí es muy importante que la gente vuelva a entrar en contacto con la naturaleza, con las plantas, que vuelva a recuperar esa capacidad pues, ancestral o esa conexión ancestral que tenían nuestros antepasados, ese amor por los seres que sostienen nuestra existencia, que sostienen nuestra vida. Entonces, espero que esto sea de utilidad para ti, espero que esto sea de valor, espero que te emocione todo esto que se está compartiendo y me encantaría después escuchar más acerca de tu experiencia. Por último, quiero pedirte nuevamente que me comentes un poco qué te parece este video, qué te llevas, qué cosas de valor has aprendido. Y te quiero recordar que en el próximo video, el viernes, vamos a estar hablando acerca de cómo potenciar las tinturas que hacemos. Vamos a hablar acerca de cómo trabajar un poco más con el aspecto sutil de estas plantas y vamos a hablar acerca de espagiria, que si no sabes qué es la espagiria, te va a gustar mucho. Vamos a hablar acerca de alquimia y acerca de diferentes maneras de potenciar y trabajar con estas tinturas y estas medicinas. Y nuevamente, si te parece de valor esta información, por favor compártela, invita a que otras personas vengan, invita a que se unan y pues de nuevo, empecemos a compartir esto. Si tú empiezas a hacer tinturas, si empiezas a trabajar con las plantas, compártelo con la gente, porque de verdad es información muy, muy, muy importante. Hasta abajo, como siempre, están nuestras redes sociales en las cuales nos puedes seguir. Y de nuevo, mándanos un mail, déjanos un comentario, cuéntanos qué te parece esto. Muchas, muchas gracias por estar. Nos vemos el viernes.